Hola, mi nombre es Erika y es momento de darte la bienvenida a este programa especial conmemorativo de uno de los eventos más importantes a nivel histórico nacional. Me refiero a la Revolución Mexicana. ¿Me acompañas? La historia es una de las más importantes ciencias sociales que nos permite analizar y comprender los hechos que tuvieron lugar en el pasado de la humanidad, entendiendo la realidad como una construcción social, política, económica, geográfica e incluso ideológica de cada población. Es por esto que se vuelve una de las ramas más interesantes del conocimiento humano, ya que, aunque nos situemos en la misma fecha, los eventos y por lo tanto la realidad de cada lugar es recordada de distinta manera. Vamos comenzando con este programa, así que ponte cómodo y prepárate. Pero antes quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales y compartas tus dudas, sugerencias y opiniones al correo que aparecerá abajo en pantalla para que comencemos. Hola, mi nombre es Loren. Qué gusto encontrarte nuevamente en este espacio de divulgación de ciencia, cultura e historia. El día de hoy haremos juntos un recorrido revolucionario para entender más acerca del contexto sociocultural y los avances científicos que se dieron durante este movimiento que volvió a cambiar la realidad de un país que aún no terminaba del todo de recuperarse después de obtener su independencia. ¿Y sabes dónde comenzó todo? Pues justo en este lugar tan emblemático donde me encuentro. Esta casa, que ahora es un museo, fue el hogar que dio luz al movimiento revolucionario de todo el país. Se trata de la Casa de los Hermanos Cerdán la Triste, ubicada en Avenida 6 Oriente, número 206, la cual se convirtió en museo a partir del año 1960 bajo el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, inaugurándose el 18 de noviembre de este año. En la planta baja podemos encontrar las recreaciones de los espacios habitacionales de la casa, tales como eran la zapatería, el despacho, el comedor, la sala y el área de las recámaras. En la habitación que ocupaba Aquiles Cerdán como recámara, hoy se encuentra la Sala del Sacrificio, espacio en el cual se recrea el escondite subterráneo donde permaneció la tarde del 18 y hasta la madrugada del 19 de noviembre, cuando fue encontrado por la policía, mientras que en la planta alta del edificio encontramos una serie de salas que, mediante objetos, documentos e imágenes, describen diversos aspectos del porfiriato. Para visitar este museo, recuerda que está abierto al público de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y para continuar aprendiendo, vámonos ahora con nuestra siguiente sección, Escarbando Dudas. Hola, este es Escarbando Dudas, un lugar donde vamos a aclarar muchas cosas en torno a lo sucedido con el inicio de la revolución. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si te surge alguna duda científica, puedes enviar tu pregunta como mensaje o audio al 2222 31 58 07 y nosotros te daremos respuesta. Un año más tarde del inicio de la revolución en nuestro país, un sociólogo italiano llamado Robert Michael publica su libro llamado Partidos Políticos, y ahí podemos encontrar por primera vez una teoría política que se llama Ley de Hierro de la oligarquía, que aunque suene complicado, es muy sencilla de entender, ya que propone que no importa lo democrático que fue el origen de un sistema de gobierno, al final se convertirá en una oligarquía, o sea, que el poder caerá en unas pocas personas de una clase social privilegiada. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la historia de nuestro país? El 15 de septiembre de 1830 nace en Oaxaca José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien conocemos como Porfirio Díaz. Abandonó la carrera de leyes para unirse al movimiento de la Revolución de Ayutla en 1855 para derrocar al presidente y dictador Antonio López de Santa Anna, comenzando así su gran carrera militar. Cuando cumplió 30 años, se unió a la Guerra de Reforma, combatiendo en el bando liberal. También fue una pieza clave para el triunfo de la batalla del 5 de mayo en contra del ejército francés, que llegó a apoyar a los conservadores monárquicos en México. Sin embargo, era tal su habilidad como estratega militar que Porfirio Díaz fue llamado el héroe del 2 de abril, con cerca de 37 victorias. Díaz se retiró de la milicia hasta que comenzó a buscar la presidencia, perdiendo ante Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, oponiéndose radicalmente a la reelección.
tanto así que ideó el plan de Tuxtepec para derrocar al gobierno y, como era de esperarse, consiguió la victoria impidiendo que se reeligiera Lerdo de Tejada. Después de esto, fue clara su llegada a la presidencia en 1877 y al término de su periodo ordinario tomó el poder su compadre Manuel González. Sin embargo, en 1884 regresó a la presidencia, esta vez para hacer modificaciones a la Constitución para que la reelección contra la que luchó tanto fuera instaurada por él para mantenerse indefinidamente en el poder. Tuvieron que pasar 30 años para que se cocinara a fuego lento un movimiento nacional con financiamiento e intereses internacionales, que terminó por someter nuevamente al país en una nueva guerra. Si quieres seguir aprendiendo, sigue con nosotros en Amar la Ciencia y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. La Revolución Mexicana está asociada a un símbolo de otra revolución, específicamente a la Revolución Industrial. Me refiero a la locomotora y en general a toda la industria ferroviaria. No solo era el medio de transporte de prácticamente todos los actores de la contienda, sino también era el escenario en el que se desarrollaban hechos importantes y además de ser el mayor avance tecnológico del Porfiriato, ya que al inicio del primer periodo de Porfirio Díaz existían más o menos 700 kilómetros de recorridos y para 1910 ya había aproximadamente 19.528 kilómetros, que representaba el 80% de la longitud existente en nuestro país. Acá en Puebla tenemos una locomotora que usó el mismísimo Emiliano Zapata y se le conoce con el nombre de Petra, en honor a la revolucionaria Petra Herrera, quien se disfrazaba de hombre para combatir al frente de la guerra. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia para ver qué nos tienen preparado el día de hoy? Hey viajeras y viajeros, sean bienvenidas y bienvenidos a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz y cómo no estarlos, estamos festejando otra fecha muy importante para nosotros. Andamos muy revolucionarios, porque el experimento del día de hoy tiene que ver con dos revoluciones muy importantes. La primera, la revolución industrial, con el uso del vapor, y la segunda, la revolución mexicana, que se gestó para darnos libertad. Entonces estamos hablando de la locomotora, una maravillosa máquina del siglo XIX que permitió el cambio de la energía térmica a mecánica. Pero ¿cómo fue todo esto? Primero con un cambio de estado. El carbón se calentaba y hacía que el agua se transformara en vapor. Entonces aprovechaba esta gran presión para mover esas máquinas enormes por todo el país. Por eso se llamó Revolución Industrial, porque después de ella nada fue igual, llegó para quedarse. Desafortunadamente no todo fue bueno, ya que en esos momentos no se pensó en la contaminación que podría provocar por todos los residuos que llegaban a la atmósfera. Gracias a la ciencia y tecnología se han estado buscando fuentes de energía alternas para poder corregir esto un poco. Pero bueno, ese es tema para otro video. Hoy nos vamos a enfocar en demostrar y hacer nuestra propia máquina de vapor. Entonces, Vehículos a la Ciencia. El día de hoy vamos a ocupar, pues yo creo, una gran cantidad de materiales, comenzando con un poco de algodón, unas latas vacías, una base de parrilla, un recipiente de metal, un par de chinchetas, una tabla de madera, limpiapipas, alcohol, jeringas, un reguilete pequeño y un encendedor. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar nuestras latas. Yo ya las tengo vacías, pero ¿cómo hice esto? Con nuestras chinchetas hice un orificio en la parte de arriba y vacié todo el líquido en un recipiente. Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestro recipiente de metal, un poco de algodón, vamos a vertirle un poco de alcohol y lo encendemos con mucho cuidado. Ahora tomamos una de nuestras latas y con nuestro limpiapipas vamos a enredarlo alrededor de la lata, de esta manera. Ya que hayamos amarrado el limpiapipas alrededor de la lata de esta manera, vamos a tomar nuestra jeringa
y un poco de agua. Por el mismo orificio que hicimos con la chicheta para vaciar la lata, por ahí va a entrar el agua. Vamos a llenar la jeringa unas 15 veces y toda esa agua se la vamos a poner en la lata. Listo, una vez hayamos terminado, tapamos nuestra jeringa, la hacemos a un lado. Ahora sí, en el fuego vamos a poner nuestra parrilla, con mucho cuidado. Arriba vamos a poner la lata y le vamos a poner nuestro reguilete. Le ayudamos un poquito sin quemarnos y en cuanto el agua empiece a convertirse en vapor, nuestro reguilete va a girar. Como se fijan, ya está girando. El agua ya calentó lo suficiente para provocar un vapor y entonces está haciendo que se mueva mi hélice o reguilete. De acuerdo a la forma que tengan las puntas, es que va a poder girar un poco más o un poco menos, ¿de acuerdo? Esto es parecido a cómo funciona una turbina convectiva. Recuerden que la convección es una de las tantas formas que hay para traspasar calor. Bueno, ya quedó más que comprobado cómo el vapor sí puede llegar a mover otros objetos. Y no olviden seguirnos viendo cada fin de semana. Esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. Muchas gracias, amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas y nos divertimos mucho con ustedes, además de poner manos a la obra o al volante, como dicen. Oigan, ¿quieren conocer historias de vidas interesantes conmigo? ¿Qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección con nuestros reporterines? ¡Corre video! Me llamo Gaby y me gusta mucho la historia y la ciencia. Por eso me sorprendí muchísimo cuando encontré un dato interesante que te hará valorar la época actual de nuestro país. ¿Sabías que muchos niños mexicanos participaron activamente en la revolución? Y a pesar de que no estaban al frente de la batalla, sí tenían actividades muy pesadas, como ayudar a la alimentación, con el cuidado de enfermos, cargadores de municiones y hasta de espías entre tropas. Al reclutamiento de niños por los revolucionarios se le decía unirse a la bola. Por eso hay un dicho común que es vete a la bola o sepa la bola. Perturbador e interesante, ¿no te parece? Bueno, yo ya me voy, pero tú quédate con nosotros en Amar la Ciencia. Muchas gracias por tu entusiasmo y participación. Particularmente te quiero agradecer por haberme recordado esa bonita expresión que hace mucho no la escuchaba y que nunca comprendí a ciencia cierta, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Espero que este programa lo estén disfrutando tanto como yo. Esta fusión entre historia y ciencia siempre me deja muy contenta y con ganas de investigar más. Mira, sin lugar a duda, estos conflictos históricos están llenos de anécdotas que con el paso del tiempo se convierten en historias fantásticas. Sin embargo, hay otras muchas que quedaron registradas en los archivos de la nación. Por ejemplo, te voy a contar de un grupo de élite que se formó en tiempos del Porfiriato. Se trataba de un grupo de políticos intelectuales que tenían una alta participación en la toma de decisiones durante la dictadura porfiriana. Este grupo fue pensado después de que en 1890 el gobierno atravesara una crisis debido a la gran pérdida de cosechas por sequía y la devaluación de la moneda nacional. Así fue que 2 años más tarde, Manuel Romero Rubio, quien era secretario de Gobernación, decidió reclutar a las mentes más cultivadas de ese entonces. Al inicio se llamaron Grupo de Unión Liberal. Sin embargo, más tarde fueron conocidos por todo el mundo con el apodo de los científicos. Esto se debió a que veían por el desarrollo científico, tecnológico del país, siguiendo las tendencias francesas, encabezadas por el filósofo Auguste Comte, quien defendía que el único conocimiento positivo o verdadero era aquel que se obtenía por el método científico. Se sabe que Porfirio Díaz tomó muchas de sus decisiones con la opinión de los 20 personajes que conformaban el grupo de los científicos. Y para que te des una idea del nivel de las personas que lo conformaron a este grupo, encontramos al historiador, filósofo, escritor, poeta, periodista y por supuesto político, que fue una pieza clave para la creación de la máxima casa de estudios, la UNAM. Y me refiero a Justo Sierra. Impresionante, ¿no lo crees? ¿Les gustaría aprender más de la voz de un experto? Pues vamos con la entrevista.
Hola, mi nombre es Ana Cristina y estoy muy feliz de entrevistar a Isabel. Bienvenida a Amar la Ciencia. Tengo unas preguntas preparadas para ti. Bien, ¿qué estudiaste y por qué? Yo me licencié en Historia del Arte. Y lo hice porque en el último curso de preparatoria, que en mi tiempo se llamaba COU en España, que era el curso de orientación universitaria, tuve una profesora maravillosa que me dio un curso de Historia del Arte y me transmitía las clases con tal pasión que yo iba a estudiar Derecho, que era la primera opción que había pensado, y después de este curso dije, no, yo quiero hacer Historia del Arte, me fascinó. Ahora, ¿nos podrías explicar qué es la historia del arte? Pues la historia del arte es la disciplina que analiza, que estudia, que cuestiona, que comprende las obras de arte que se han hecho a lo largo de la historia, como resultado de cada uno de esos procesos sociales, políticos, culturales. Y hablando sobre eso, ¿cuál ha sido el papel del arte durante nuestra historia? La importancia histórica que tiene el arte para mí es un recuerdo constante de qué es lo que somos, de dónde venimos y qué es lo que vamos a conservar para transmitir a las nuevas generaciones. Increíble. ¿Hay algún mensaje que quieras compartirles a los niños y niñas que nos ven? Decidir a qué se van a dedicar el día de mañana es algo complejo, tienen una edad difícil, ya hemos pasado por ahí, pero ojalá decidan hacer algo que realmente les llene. Me gustó mucho todo lo que nos contaste y compartiste, pero si queremos saber más sobre tu trabajo, ¿en dónde podemos encontrarte? Ahí estoy en el Centro Histórico, en Palafox y Mendoza, en el edificio de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues tengo también mi correo electrónico, que es isabel.fraile@correo.wap.mx. Muchas gracias por esta entrevista y continúa con nosotros en Amar la Ciencia. La revolución sigue viva, o al menos en toda la herencia cultural, tecnológica y científica que nos dejó este hecho tan importante para nuestra realidad. Desde las canciones, por ejemplo, que se hicieron virales ya desde aquel entonces, como la de Lita, en honor a todas las mujeres que combatieron y construyeron, hombro con hombro, una nación más justa para toda la sociedad. Incluso hasta los murales de pintores icónicos que plasmaron con su arte el sufrimiento de la lucha, o en las novelas históricas que recogieron pedazos de narraciones orales, o el desarrollo médico y tecnológico al que se vio orillado nuestro país en medio de una lucha de 7 años, la cual siguió todo el mundo, literalmente, ya que ese fue el primer conflicto mundial que se documentó con la participación de periodistas de muchos países que estuvieron atentos al desarrollo. Y por supuesto, al término de la revolución, con la magnífica Constitución de 1917, en la que se destacan grandes logros en materia social, política y sobre todo en derechos humanos, que sirvió como modelo e inspiración para muchos otros países. Pues así es como llegamos al final del programa de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales del CONCITEP que estarán apareciendo en pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Mi nombre es Loren y nos vemos la próxima semana. Yo los dejo con el mejor noticiero, NotiCITEP. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal NotiCITEP. Yo soy Diana Shirali y como cada semana me acompañarán a conocer noticias científicas, así que no se vayan porque vamos empezando. Clara de la Rocha, la revolucionaria mexicana que sirvió de inspiración para la princesa Leia de Star Wars. La Guerra de las Galaxias es un ícono de la cultura popular, cuyo impacto ha trascendido edades, regiones e idiomas, colocando muchos de sus personajes como verdaderos símbolos de movimientos sociales. Por ejemplo, a la princesa Leia se le asocia el empoderamiento femenino. Lo interesante es que este personaje ficticio tomó referencias de unas verdaderas guerreras empoderadas que lucharon para liberar la opresión de su pueblo. En abril del 2002, George Lucas, creador de la saga Star Wars, comentó para la revista Times: en la película de 1977, episodio 4, Una nueva esperanza, yo estaba trabajando muy duro para crear algo diferente, que no estuviera de moda. Entonces, me incliné por un estilo de mujer revolucionaria, suroccidental, de los tiempos de Pancho Villa,
¿qué es justo lo que es? Los chongos son básicamente del México de principios de siglo. Clara Rocha nació en Durango en 1890 y era hija del general Herculano de la Rocha, a quien acompañó como guerrillera en varias batallas durante la Revolución Mexicana. Su familia era acomodada y vivían en los estados de Durango y Sinaloa. En 1911, Clara peleó junto a su padre como comandante en la ciudad de Culiacán. Con el tiempo subió al rango de coronel y participó en varias batallas en contra del régimen de Porfirio Díaz. Aunque no hay corrido o canciones que hablen sobre sus hazañas como guerrillera, forma parte de la leyenda popular y su estilo único fue inmortalizado por George Lucas, por otra impresionante guerrera de la pantalla. Siempre he pensado que la realidad supera la ficción y que los mejores personajes son aquellos que están inspirados por hechos históricos y por personas que tuvieron nombre y rostro, como la de Clara Rocha y las miles de mujeres que bajo el seudónimo de las Adelitas fueron decisivas para el rumbo de nuestro país. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana y esto fue Noticited. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan especial enfocado a conocer y reconocer muchos puntos importantes en favor de la inclusión. Y antes de irnos vamos a repasar el contenido del día de hoy. Conocimos el edificio donde comenzó la Revolución Mexicana. Entendimos cómo fue que Porfirio Díaz pasó de ser el libertario en contra de la reelección a ser un dictador por más de 30 años. Aprendimos la importancia tecnológica que tuvo la industria ferroviaria en la revolución. Descubrimos que no solo fueron los hombres los involucrados en este movimiento, sino que las mujeres y los niños tuvieron un papel determinante. Pero lo más importante es aprender y reflexionar sobre el pasado para ver hacia el futuro. Ahora es tiempo de nuestra trivia final. ¿Están listas y listos? ¿A quién se les denominó Adelitas durante la Revolución Mexicana? A las científicas, B, a los niños, C, a las mujeres, D, a los hombres. Si respondieron la opción C, felicidades, estás en lo correcto. Se les conoció a las mujeres por su importante papel en la Revolución Mexicana, que también participaron en la lucha armada, pero como enfermeras y cocineras y haciendo otro tipo de trabajos. Recuerda que puedes escribirnos al correo comunicacion.concitep@puebla.gov.mx para compartirnos tus dudas, sugerencias o opiniones. O también síguenos en las redes sociales que aparecerán abajo en tu pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Pau y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!